Queridos amigos, en este ciclo acerca de los desafíos que tiene la evangelización, el mensaje que la iglesia predica porque lo anunció Jesús a lo largo del tiempo y del espacio, los desafíos que tiene en concreto frente a esta cultura de lo que llamamos posmodernidad. Les venía contando sobre el tema del objetivo, de lo subjetivo y del relativismo. Y hoy quiero contarles un término que utiliza un sociólogo, Zygmunt Bauman, que es el pensamiento líquido y que para mí es una buena metáfora que describe cómo es el pensamiento en nuestro tiempo, porque el hombre es inteligente y es libre, y entonces siempre, por más que no sea un tiempo metafísico, sino más bien existencial, sociológico, es decir, no un tiempo que habla de ontología, de cosas que permanecen más allá de mi opinión, de mi perspectiva, de lo que me pasó a mí, sino que es un tiempo que reivindica mucho al sujeto, a lo que yo pienso, a lo que es mi historia, a cómo me percibo, a cómo me entiendo, lo cual no deja de tener aspectos sumamente positivos porque las ideologías también han arrasado con el sujeto y han puesto a la idea por encima de la persona, y eso ciertamente es una barbaridad. Y hemos utilizado las ideologías y también hemos hecho ideología de las verdades y también hemos hecho ideología del cristianismo, porque evidentemente si nuestra fe ha dado lugar a persecuciones o críticas o guerras, evidentemente esa bandera de nuestra fe no se la utilizó como nos la enseñó Jesucristo, sino como nos la apropiamos nosotros. Y en ese sentido, la idea esta de pensamiento líquido es sumamente importante. Esto tiene un trasfondo filosófico, pero yo trato de hablar de una manera de difusión, por eso les pongo este ejemplo, ¿no? Si ustedes toman líquido, sea agua, sea vino, sea jugo de naranja, sea aceite, lo que ustedes quieran, entonces ese líquido lo ponen en una jarra y tiene forma de jarra. Lo ponen en un vaso y tiene forma de vaso. Y lo ponen en un balde y tiene forma de balde. Es decir, lo curioso del líquido, que no pasa con los sólidos, es que adopta la forma del recipiente, ¿no? El recipiente es lo que recibe ese contenido que es el líquido. Entonces, en la jarra el vino toma forma de jarra y en la copa el vino toma forma de copa. Bueno, y entonces el pensamiento líquido es la verdad en Juan toma forma de Juan y en Pedro toma forma de Pedro. Es decir, la verdad no deja de ser algo medianamente objetivo porque es vino en la jarra y es vino en la copa, pero pasa a tener una forma subjetiva porque la forma se la da el recipiente, la jarra o la copa. Y entonces en nuestro tiempo, dice este sociólogo, que es interesante la sociología como instrumento justamente para leer nuestro tiempo, porque hoy de alguna manera la verdad se vota, ¿no es cierto? Si se vota, si se aborta o no se aborta, si la verdad no está más allá de lo que la mayoría decide. Entonces la sociología evidentemente aporta muchos elementos sobre las verdades vigentes, no las verdades en sí, sino las cosas que las personas creen y por las cuales operativamente actúan. Bueno, esas verdades, ya les digo,
no son como verdades ontológicas. Entonces el vino tiene forma de vino, más allá de si está en la jarra o si está en la copa, que eso es lo que pasa con las cosas sólidas, porque si ustedes agarran un libro, que es una cosa sólida, y lo ponen en un balde, o lo ponen en una jarra, o lo ponen en una palangana, o lo ponen en cualquier recipiente, siempre va a tener forma de libro. Entonces, cuando la verdad es sólida, la verdad no toma la forma del recipiente, sino que mantiene su forma propia. En cambio, si entendemos la verdad como líquida, entonces va a tomar el aspecto, la forma del recipiente que lo recibe. Bueno, esto es algo bastante novedoso en la historia de la cultura, pero además de novedoso en la historia de la cultura, también es disgrega, porque ¿qué pasa cuando habla la jarra con la copa, ¿no es cierto?, acerca del vino? ¿Qué dice la jarra? La jarra tiene la forma que yo tengo y la copa dice, el vino tiene la forma que yo tengo y los dos tienen razón y los dos se van con su verdad para cada lado y no hay encuentro porque no hay como una verdad sólida. En cambio, ¿qué pasa cuando se encuentran para hablar del libro? Y bueno, la biblioteca va a decir, el libro tiene la forma que tiene el libro y la mesa sobre la cual está el libro va a decir, el libro tiene la forma que tiene el libro. Entonces van a estar de acuerdo, van a pensar lo mismo, la mesa y la biblioteca, porque estamos hablando de una verdad que es sólida, que no toma la forma del individuo que la recibe. Entonces, bueno, lógicamente nuestro tiempo es un tiempo de opiniones, de millones de opiniones, de millones de opiniones, algunas que se acercan más a la verdad, otras que se alejan más de la verdad, y que lógicamente en todo esto variopinto, ¿no es cierto?, de nuestro tiempo, se pone de moda la opinión, es decir, se pone de moda la diversidad, porque justamente eso pasa a ser lo extraordinario, no la unicidad, sino la diversidad. Entonces, ¿cómo ves vos esto? ¿Cómo entendés vos este aspecto? ¿A vos qué te parece tal cosa? Y entonces, si a mí me parece algo que piensa la mayoría de las personas, bueno, mi pensamiento es un poco soso. Y entonces se pone de moda la diversidad. Bueno, yo creo que soy un zorro. ¿Por qué? Y porque me autopercibo como un zorro. ¿Y por qué? Y porque actúo como un zorro y me entiendo como un zorro. Y entonces, uy, mira que esta persona se entiende como un zorro. Mira qué raro, porque todas las personas se entienden como seres humanos, pero esta se entiende como un zorro. Y entonces pasa a ser lo valioso que tiene la cosa única, la cosa distinta. Entonces también se estimula la separación, ¿no es cierto? Se estimula la distinción y eso puede parecer gracioso, pero en realidad eso desarticula, porque imagínense si habláramos un idioma en el que las palabras que yo digo, ustedes le dieran otro significado y todos, cada uno le diera el significado. Para mí la mesa es una silla. Y entonces se terminó la comunicación entre los hombres. Y si es verdad, como dicen los filósofos, que el hombre es un animal social, es decir, es gregario, es decir, pertenece a una grey, ¿no es cierto?, a una comunidad, necesita del otro, porque además, fíjense ustedes cómo los bebés y cómo los chiquitos necesitan de sus padres más tiempo de lo que del destete que necesita un animal, y por otra parte que el hombre tiene unas capacidades que el otro no tiene y entonces este se dedica a tal cosa y este se dedica a tal otra
Y entonces, si es verdad que el hombre es gregario y necesita vincularse con otros hombres y crece en el vínculo de la comunidad, si es verdad que lo que hace que interactúen los hombres es la comunicación, bueno, la comunicación tiene que tener un lenguaje y en ese lenguaje las cosas tienen que definir la- las mismas verdades. Entonces, si yo les estoy hablando de vida, ustedes tienen que entender la misma noción de vida para que podamos estar hablando de lo mismo. Si no, yo les estoy hablando de una cosa y ustedes les están entendiendo otra. Y entonces esto que puede parecer eh, inocuo por lo menos o hasta liberador, ¿no es cierto? Como diciendo, bueno, mis opiniones ahora son tenidas en cuenta y el individuo ahora puede decir lo que piensa y lo que siente. Y qué suerte que no hay que acomodarse a una norma como el lecho de Procusto, no sé si recuerdan, ¿no? Que el lecho de Procusto era una cama en donde lo acostaban a uno y si, por decirles, la cama medía 1,80 m y si uno medía 2 metros, entonces le cortaban 20 centímetros para que entrara en el lecho de Procusto. Y si uno medía 1,70 m, lo estiraban hasta que llegaba a tener 1,80 m. Porque lo importante era que todas las personas midieran la medida del lecho de Procusto. Entonces, bueno, por supuesto, el pensamiento objetivo, obligatorio, único, sobre las cosas que pueden ser relativas, porque no todas las cosas son absolutas, por supuesto. Entonces eso puede ser una dictadura, pero también el que cada uno tenga su opinión, eso es una anarquía, ¿no es cierto? Es decir, y que esto que aparentemente parece bueno, que lindo, lo subjetivo es tenido en cuenta y eso por supuesto que está bien. Bueno, después cómo hablamos, si cada uno piensa lo suyo, si cada uno entiende por una frase lo que entiende y no lo que la frase está diciendo como algo objetivo, como está fuera de la persona. Entonces el pensamiento líquido en algún sentido parece un lindo descubrimiento de nuestro tiempo, pero es sumamente desintegrador, ¿no es cierto? Porque no hay una cosa objetiva definida fuera de nosotros y porque en el fondo, vieron que el pecado original está presentado en el Génesis como querer ser como Dios. Es decir, la única jarra, por decirles, el único que dice a las cosas lo que las cosas son, es Dios. Porque dice, hágase una montaña y se hace una montaña y no un perro, ¿no es cierto? Y le dice, hágase un perro y se hace un perro y no una montaña. Entonces el único subjetivo que puede hacer las cosas objetivas es Dios, pero nosotros los hombres tenemos que aceptar la realidad como algo dado y nosotros acomodarnos a esa realidad, no acomodar esa realidad a nuestra propia forma, como les digo, que es lo propio del pensamiento líquido, ¿no? Entonces, en el fondo, es una forma del pecado original y nosotros vivimos un tiempo en donde hay una enormidad de pequeños dioses y en donde cada adolescente es un pequeño dios que va a decirle a la humanidad como si no hubiera historia de la cultura o como si no hubieran pensadores que hayan existido antes que él. Bien lo que les decía, ¿no es cierto? Que no hay tradición, ¿no es cierto? Es decir, no hay un contacto con el pasado, ni hay un legado al futuro, ¿no es cierto? Porque soy yo, ¿no es cierto? Y entonces la verdad existe desde que yo existo y dejará de existir cuando yo deje de existir. Entonces estos pequeños dioses son pequeños déspotas y vaya uno a enfrentar la opinión de una persona que está enalteciendo su opinión al nivel de la verdad. Por eso cuando uno dice
bueno, cómo se autopercibe usted y si se autopercibe de esta manera, eso pasa a ser la verdad. Bueno, eso desarticula la verdad objetiva y hace que esa persona le estamos dando una credencial. Usted es Dios, ¿no es cierto? Y usted, lo que usted diga va a ser, ¿no es cierto? Y si usted nos dice que se llama Pepita Jiménez, la anotamos como Pepita Jiménez, y si usted nos dice que se llama Pepe, lo anotamos como Pepe, porque lo importante es como usted piensa que es, no lo que es, a lo que su pensamiento tiene que adaptarse. Bueno, ya les digo, si, claro, los sociólogos nos presentan una realidad de una forma fenomenológica, es decir, describen un fenómeno, describen lo que pasa, no necesariamente hacen un análisis valorativo de ese fenómeno, no dicen esto es bueno o esto es malo, dicen esto es lo que piensa la gente, esto es lo que pasa. Bueno, es interesante saber en qué mundo nosotros estamos porque evidentemente eso nos va a permitir entender la cancha en la cual nosotros estamos jugando nuestro juego, pero por otra parte, sí, nosotros tenemos que hacer un juicio valorativo, es decir, esto está bien, esto conviene, esto es la verdad, porque que una mayoría en el Congreso defina que la vida empieza a los tantos meses de la gestación, hace que la vida comience a los tantos meses de gestación, o es lo mismo, no cambió ninguna realidad, simplemente es que dijo el día es noche o la noche es día, y entonces no por eso cambió la realidad, ¿no es cierto? Sino cambió simplemente la forma en que vamos a nombrar esa realidad. Y después hay que sostener esas ficciones, porque después, parvo error in principio, magnus in fine, ¿no? Un pequeño error al principio es grande al final. Vieron cuando dos caminos se bifurcan, al principio están muy cerquita, pero después cada vez están más separados, ¿no? Entonces cuando nosotros nos separamos de la realidad, bueno, quizás estamos bastante cerca de la realidad y la ficción y la realidad son bastante parecidas, pero vayamos tomando decisiones conforme a este error y van a ver que pasado un tiempo vamos a estar muy separados de la realidad y hasta no la vamos a reconocer y hasta la vamos a llamar de otra forma. Entonces va a pasar que vamos a defender los árboles del Amazonas o que vamos a defender las ballenas del océano, pero no vamos a defender a los chicos por nacer, ¿no? Y nos va a parecer que esto es algo muy terrible porque el petróleo afecta la vida de los seres humanos y no nos vamos a dar cuenta cómo los matamos de mil otras formas, ¿no es cierto? Simplemente marginándolos, no teniéndolos en cuenta, poniéndolos en un geriátrico, no dándoles educación, no integrándolos al sistema económico. Es decir, de mil otras formas, nosotros también abortamos no solamente niños por nacer, ¿no es cierto?, sino que abortamos tantas personas que ya están bien nacidas con maneras más sutiles. Bueno, esto del pensamiento líquido es algo que importa mucho darnos cuenta. Evidentemente, Ortega y Gasset dice que difícil es no caer cuando todos caen. Es decir, nosotros vivimos un mundo en el que por ósmosis nos entran las formas de nuestro tiempo. Entonces también defendernos del pensamiento líquido nosotros, porque también nosotros nos hacemos jarras o copas y sin quererlo o creyendo que la verdad es objetiva, muchas veces le damos una excesiva importancia a nuestras opiniones y eso está mal. Y entonces evidentemente nosotros también tenemos que plantearnos hasta qué punto esto del pensamiento líquido nos ha afectado. También en la reacción, porque digo, si ustedes miran la historia de la humanidad, ha habido guerras para defender verdades,
que hoy, como todo es líquido, entonces si la frontera de Francia y Alemania pasa por acá o pasa por acá o pasa por acá, en un momento fue algo muy importante. Cuando la cosa es líquida, bueno, es más o menos importante, ¿no es cierto? Porque estamos todos en el mercado común europeo, ¿no es cierto? Y bueno, de alguna manera el no tener los límites bien definidos también nos afecta en la alteración que produce el escuchar algunas cosas. Entonces nuestro hijo nos viene con una historia, ¿no es cierto?, que a nosotros no nos parece, pero bueno, quizás en otro momento le hubiéramos puesto límites bien definidos, ¿no es cierto? Hubiéramos tratado de que esa persona encontrar en esos límites la verdad y no pasa, ¿no es cierto? Y entonces nosotros también nos hemos convertido en seres un poquito amorfos, que aceptamos cosas que quizás en otro momento no hubiéramos aceptado, ¿no es cierto? Yo lo siento como sacerdote, ¿no? Hay una cosa muy linda que nos enseñaron cuando estábamos en el seminario, y es que nosotros teníamos que ser leones en el púlpito y corderos en el confesionario. Es decir, que cuando se defiende la doctrina en el púlpito, ¿no es cierto?, donde el sacerdote predica, ahí somos leones, ¿no es cierto? Es decir, el aborto es un crimen terrible en el cual se atenta contra la vida del más indefenso y es espantoso. Y después somos corderos en el confesionario. Después viene la mamá del chiquito que fue abortado y a esa mamá le decimos cuchicuchi, pobrecita, ¿no es cierto? Porque nos damos cuenta que está sufriendo y que está pasándola muy mal y que está arrepentida de lo que hizo y que le duele terriblemente ese vacío que le quedó en el alma. Entonces, es verdad que nosotros no tenemos que ser como talibanes de la verdad, sino que tenemos que ser hombres comprensivos. Pero tenemos que también tener distintas funciones, porque si nosotros somos muy comprensivos, por ejemplo, cuando enseñamos, y entonces enseñamos las cosas un poco difusas, entonces terminamos formando flanes y no personas, es decir, cosas que se mueven, que se adaptan a las formas, ¿no es cierto? Y que no son definidas. Y en realidad nosotros de alguna manera tenemos que formar rocas, ¿no? Es cierto, es decir, personas sólidas, personas que puedan enfrentarse a los vaivenes de la vida, pero mantenerse en su lugar. Bueno, espero que les haya servido esto para hacer un examen de conciencia acerca de lo líquido que es nuestro pensamiento, pero también para proyectarnos y tratar de que nuestra intervención frente al mundo y nuestra transmisión de la verdad sea más sólida. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.